oportunidad de exponer este caso que, bueno, de otros trabajos que venimos realizando sí que presenta una cierta singularidad por el hecho de combinar, como veremos ahora, pues un enfoque de la ingeniería, la energía, el patrimonio, que es un poco al hilo de lo que se ha venido hablando, como creemos que deben darse las soluciones. Para situarnos, este es un trabajo que se ha realizado por encargo del Ayuntamiento de Asparrena. Asparrena es un municipio alavés situado ya casi en la frontera con Navarra, y el problema, o digamos el punto de partida, consiste en un plan o desarrollar una serie de propuestas para la puesta en valor del patrimonio cultural y natural del municipio, que, como vemos, pues es muy variado y bueno, pues presenta una casuística de problemas pues también muy diversos. A partir de este problema inicial, como veremos después, hemos visto que la solución y sobre todo la clave a futuro es generar un modelo o lo que hemos llamado también un ecosistema sostenible en el cual se genere un modelo autogestionable que no dependa de una financiación constante a lo largo del tiempo, sino que genere sus propios recursos para hacerse pues, sostenible. Y en ese sentido se han estudiado también los recursos naturales para la generación de energías renovables que puedan revertir en cierta medida en la conservación de este patrimonio. Por eso queríamos presentar este trabajo con un estudio de viabilidad, teniendo ante todo una actuación pues, compleja e integral entre distintas disciplinas. Como comentaba, el objetivo principal es evaluar soluciones y alternativas. No estamos hablando tanto de un proyecto ya como tal, sino un estudio previo de viabilidad cuyo objetivo fundamental será aprovechar las distintas sinergias entre los recursos de la zona para promover un desarrollo cultural, social, natural y, lógicamente, también obtener beneficios económicos que aseguren su éxito a medio plazo. Para ello, no veíamos otra manera de hacerlo que abordarlo desde un punto de vista global, es decir, enmarcado en las distintas áreas y analizando los distintos recursos para tender hacia esa autogestión, aprovechando los recursos propios del municipio. Para ello, como digo, pues se han analizado los distintos valores, los distintos elementos del municipio de Asparrena, en principio sin desdeñar ninguno de ellos. Digamos que el trabajo tiene dos grandes bloques, una destinado al análisis del patrimonio cultural y natural del municipio de Asparrena y un segundo bloque cuyo objetivo es analizar las distintas vías de generación de energías renovables aprovechando los recursos de la zona, para que finalmente en una tercera parte se elabore ese marco de viabilidad y autogestión analizando todo en conjunto. Dentro del patrimonio cultural del municipio destaca sobre todo el palacio y la fábrica o el conjunto siderúrgico de la familia Julia Oligoitia, que es uno de los primeros complejos siderúrgicos de todo el estado y que además son muy singulares y presentan también el peor estado de conservación. De manera que fruto un poco de ese origen, de esa necesidad de conservar y usar esos edificios, surge este trabajo para que se defina también un plan de acción, también teniendo en cuenta gastos, ingresos y intentando en todo momento que el proyecto sea viable. En la parte energética, como ya comentará mi compañero Eduardo, se han valorado las alternativas más viables siempre aprovechando los recursos existentes en la zona, para finalmente generar o estudiar modelos de gestión, también focalizando o enfatizando mucho en los marcos de cooperación público-privada, puesto que no estamos hablando de un edificio, de un elemento, sino de muchos que no son de propiedad pública, otros de propiedad privada, y solo en un consenso común pues podemos encontrar un resultado adecuado. De esta manera, primeramente vamos a explicar cuáles son esos recursos culturales y naturales para hacernos una idea de lo que estamos hablando. Sobre todo, como ya decía antes, destaca por su patrimonio industrial, sobre todo.
El trabajo ya se enmarca en una serie de trabajos anteriores que están hechos y que se han integrado, como el plan rector de uso y gestión de un parque natural que dentro del municipio, o un plan de dinamización turística, teniendo en cuenta que uno de los objetivos principales es también potenciar el municipio como un punto turístico, un atractivo turístico de la zona. Como podemos ver, los recursos son de varios tipos. Entre ellos pues, podemos hablar desde monumentos megalíticos en la zona, pasos naturales históricos. Esto, por ejemplo, es una calzada medieval que une los valles cantábricos con la meseta. También edificios de todo tipo, civiles, religiosos, militares y sobre todo, como recalcaba, por un lado el palacio de la familia Juria, que su gran valor es sobre todo mantener el mobiliario y todo el equipamiento interior tal cual era en el siglo XIX, prácticamente como si se hubieran ido hace una semana sus antiguos habitantes. Queda todo el saneamiento, todos los elementos que tenían. Y la fábrica. La fábrica, como podemos ver, no es solo el propio edificio, sino que estamos hablando de un conjunto siderúrgico, puesto que el mineral, el carbón, se extraía de estas montañas, se transportaba mediante vagonetas y sistemas de poleas e incluso se habían aprovechado saltos de agua de ríos de la zona. En concreto hay un acedero de agua de la montaña y se había generado todo un complejo siderúrgico que entendemos que es donde reside todo su valor, no solo concentrarnos en la fábrica. Además de ello, pues podemos encontrar distintos elementos de patrimonio inmaterial, gastronómico, tradiciones, fiestas y, lógicamente, en un entorno de valor natural y medioambiental bastante importante como es este parque natural del que hemos hecho referencia. Una vez evaluados o detectados esos recursos, se procedió a hacer un diagnóstico, un breve diagnóstico, sobre todo centrado en esa fábrica en el palacio. La fábrica, como podéis ver, es una estructura metálica muy interesante, pero que tiene un proceso de degradación muy rápido. Prácticamente, y comparando fotografías aéreas, pues en 10 años se ha destruido prácticamente el 70% de la cubierta. Por lo tanto, ya podemos incluso ir programando, si no se hace nada, una destrucción, un colapso total de ella en los próximos 20 o 30 años. Con todo este panorama se han desarrollado una serie de propuestas de uso y de puesta en valor, entendiendo que la conservación como tal debe ir siempre acompañada de un uso de los edificios. Sin uso no entendamos que sea posible la conservación de los mismos. Y por ello se han estudiado pues, esas actividades que pueden albergar, siempre con el objetivo, además de intentar que sean unos motores de desarrollo desarrollo social y que genere un beneficio económico y social para la zona. En este caso, centrándonos tanto en el palacio como en la fábrica, se plantean una serie de usos en la fábrica y en todo su entorno siderúrgico. Se plantea la creación de un centro de la industria alavesa, un centro de interpretación, una serie de espacios para eventos municipales, culturales, pero también un centro de los oficios ligado a los procesos productivos del hierro y del acero, ya que entendemos que el patrimonio no es solo lo que vemos, sino también los propios oficios que allí se llevaban a cabo y que prácticamente quedaron desaparecidos en cuanto a la última generación de la gente que trabajó allí, pues ya no esté. De hecho, una de las primeras medidas que se planteaba era hacer entrevistas a la gente del pueblo para salvaguardar esa memoria de los oficios que allí se iban. Y con esa intención se pretende plantear ese centro de oficios que a la vez genere un desarrollo o siente las bases para que la gente, para que la población local pueda desarrollarse. Por su parte, en el Palacio Juria, que es de propiedad privada, se plantea la creación tanto de una oficina de turismo como de un hotel-restaurante pues, singular, histórico, digamos, pues, con un toque especial. Por otro lado, en otro bloque o conjunto de edificios también
también de valor histórico, pero que entendemos que no tiene tantos problemas de conservación, pues básicamente se planteaba un mantenimiento regular al uso. Digamos que lo más singular de este proyecto no son estos elementos, sino los anteriores que hemos comentado. Y finalmente tendríamos otra línea, una tercera línea de trabajo, que sería la puesta en valor del patrimonio natural de la zona, que incluye pues, también cuevas, zonas de escalada, rocódromos, pues que habría que potenciar. Y todo ello complementado con una serie de campañas de difusión, de marketing, de elaboración de web, de marca, que tenemos que son conjuntas para todas ellas. Digamos que esto, como ya he dicho, no es un proyecto como tal, está en este estudio previo y es lo que necesitamos para generar ese modelo de gestión y de viabilidad que nos asegure que el proyecto puede tener una cierta garantía de éxito a medio plazo antes de ya empezar las siguientes fases de trabajo. Por todo ello, era necesario hacer un primer tanteo de viabilidad, de un análisis económico de cómo esos usos podían influir, qué beneficios y qué ingresos y qué gastos podrían tener, para ir teniendo una idea del orden de magnitud, lógicamente una idea previa, pero que nos fuera ya marcando el camino a seguir. Como vemos, pues hay algunos usos que son deficitarios y otros no, de manera que compensando unos con otros se pudiera caminar hacia esa autogestión. Aunque, ya lo recalco ahora, solo los usos de esta parte, digamos, del patrimonio cultural no pueden ser no rentables, autogestionables en sí mismos. Es decir, hace falta todavía una parte, un aporte extra que nos compense. Y de ahí veíamos que este proyecto no podía llegar a nada sin ese otro soporte, sin esa otra gran pata que era la generación de energías renovables en base a los recursos naturales de la zona, que podía de alguna manera complementar y generar ese ecosistema sostenible final que es el que perseguimos. Entonces, ahora cedo la palabra a mi compañero Eduardo, que va a explicar esas distintas alternativas. Gracias. Pues ya pasamos a esta tercera fase que comentaba Rafa, ¿no? O sea, tenemos por un lado el análisis inicial, propuestas de puesta en valor, y la tercera que sería intentar buscar los recursos que por un lado sirvan para reducir, minorar en la medida de lo posible gastos de explotación asociados a estos usos y también a la medida de lo posible generar beneficios que pudieran equilibrar en cierta medida los posibles déficits que incluiríamos con lo que habíamos visto inicialmente, ¿no? Entonces, ¿de qué recursos disponemos? Bueno, pues hay que ir a los recursos que tenemos aquí mismo, porque la filosofía de la actuación es intentar resolver dentro del ámbito municipal tanto necesidades como los mismos. Entonces, al final son las energías renovables. Normalmente uno cuando hace un proyecto no tiene al lado ni un pozo petrolífero ni una mina de carbón, ¿no? Todavía la mina se podría pensar aquí, pero el pozo está bastante claro. Entonces, lo bueno es que son esas energías renovables las que están a pie de obra y son aprovechables, ¿no? En el ámbito de lo municipal. Entonces, ¿qué es lo que se hizo? Se hizo un estudio de viabilidad para el uso de las energías disponibles. Hay que hacer dos cosas. Primero, ver qué energías hay disponibles y luego analizarlas. Estas son las energías disponibles, las que se ven aquí, listadas, y pasamos ahora a ver qué conclusiones saco del análisis de cada una de ellas, ¿no? La primera es la hidroeléctrica derivada de la infraestructura ya existente, que era el aprovechamiento de los saltos de agua para la industria siderúrgica que existe allí, ¿no? Entonces, esto ya se está utilizando y de hecho está generando unos ingresos anuales que son del orden de 600.000 euros, una cosa así. Pero lo que se planteaba era complementar este uso, hacer más sustitución de las canalizaciones, etcétera, de manera que se pudieran aumentar los ingresos derivados de esta energía, ¿no? En función de esos gastos invertidos, un análisis que sí que aparece aquí, con un retorno de 5 años. Me interesa menos el tema de los números, porque estos números se hacen en el momento en que se realiza el estudio y ahora pues el marco normativo pues está cambiando, como sabréis, ¿no? Sobre todo
quizá no tanto en el tema hidroeléctrico, pero sí en cuanto a otras instalaciones de autoconsumo, etc. Yo creo que interesa más ver la metodología que se ha utilizado, cómo se trata el problema, que los números concretos, ¿no? Esta era la primera fuente posible de energía que se estudió. La segunda, que se estudió junto con una empresa especialista del sector, es la posibilidad de generar biogás y establecer una cogeneración. El planteamiento es el siguiente. En el estudio de campo se vio que en el ámbito territorial pues había la posibilidad de acceder a residuos de instalaciones de la industria agroalimentaria. En principio pues parece que no tendrían mayor interés, pero sí se pueden reutilizar tanto de la industria agroalimentaria, hay unas instalaciones, hay una fábrica de envasado de bebidas, algo así, y luego también residuos procedentes, por ejemplo, de las pesquerías tradicionales en la zona, de parte de explotación forestal. Esto se puede utilizar para generar biogás, que por si no estáis familiarizados, es el resultado de un proceso que se llama digestión aerobia, sensación de aire, en la que se genera un gas que tiene una capacidad calorífica algo inferior al, por ejemplo, al gas natural, ¿no? pero no desdeñable, del 60%, una cosa así. Ese gas se utilizaría pues, para una cogeneración que, por un lado, produciría electricidad, bien para autoconsumo, bien para renovables, y por otra parte podría servir a un sistema de district heating, de calefacción urbana, ¿no? Ese es el planteamiento que se hizo, con unos análisis económicos siempre asociados, con una inversión inicial y luego unos gastos y unos retornos progresivos, ¿no? La tercera posibilidad que se estudió es directamente, un poco más sencillo que la anterior, establecer un district heating, una calefacción urbana, pero utilizando para ello la biomasa procedente de las explotaciones forestales. Un district heating puede ponerlo uno donde quiera, ¿no? Si no tiene una fuente de biomasa próxima, lo que tiene que hacer es traer unos pellets que vienen de no sé dónde y al final no deja de ser una forma de renovable un poco entrecomillada, ¿no? Porque estamos digamos, quemando unos restos forestales que en teoría son restos de otras cosas. Aquí lo que se hizo fue un estudio de toda la masa forestal de las explotaciones forestales del municipio, ver qué capacidad de generar biomasa tenía y en función de esa capacidad ver qué se podía servir. Se podía servir una serie de edificios institucionales, iglesia, el ayuntamiento, etc. Y lo que se planteó es una central de biomasa que serviría para cubrir ese district heating más el de la edificación residencial en el camino hasta los edificios que se iban a calefactar, ¿no? Además se sobredimensiona la caldera como para admitir futuras habitaciones. Lo mismo, este es el ámbito de la magnitud de la inversión y los resultados, pues bueno, los resultados en este caso van en función también de la energía que actualmente se está utilizando para la calefacción. Claro, ya sabéis que no es lo mismo calefactar con gasóleo que con gas natural, ¿no? Entonces, en función del combustible con el que se compare la solución, varía el tiempo de retorno de la inversión. Más renovables que se estudiaron, pues la implantación de campos de energía fotovoltaica. Por una parte en los edificios industriales y por otra parte en los edificios públicos del municipio. Lo mismo, unos parámetros de inversión y de retorno. El uso de geotermia también se planteó, no como generación en este caso, sino simplemente como intercambio, como bomba de calor, una bomba de calor geotérmica, intercambiando con el terreno, y se llegaba a un orden de magnitud de ahorros pues, que podrían rondar casi el 17-20% en invierno, porque las necesidades el 17-20% de necesidades de calefacción, esto es Álava, o sea, además la montaña, que hace mucho frío, y en verano pues bastante más, de 30 y tantos por ciento, ¿no? Con lo cual pues los tiempos de retorno de inversión pues, están aquí, los ahorros también. Y por último se planteó la instalación de 3 mini aerogeneradores pequeños, generadores, bueno, lo mismo, se hizo un estudio en función de la construcción más adecuada, se veía la clase teórico que tenemos disponible,
Y ya con todas estas ejercicios realizadas, pues se sacaron las conclusiones y van más en el camino de ver en la que nos trae más cuenta para qué final la hidroeléctrica, ¿no? Y estos son los datos que luego se vierten en el estudio de habilidad económico, que es lo que apunta a la Sí, como vemos, digamos que hasta ahora lo que hemos hecho es recopilar todos los datos del problema y siempre con el objetivo de generar un modelo que fuera autogestionable en la medida de lo posible, o por lo menos que una vez hechas las inversiones iniciales, el funcionamiento ordinario fuera autogestionable. En este sentido, creo que con esta diapositiva se resume un poco todo el espíritu de la intervención y cómo a partir de unos recursos locales, bien recursos culturales y naturales o bien recursos energéticos, lógicamente con una inversión inicial bastante notable, pues podíamos generar dos medios. Por un lado, una conservación, uso y puesta en valor del patrimonio que genera una serie de beneficios sociales, culturales, económicos y sobre todo potencian el desarrollo cultural de la zona, pero que económicamente hablando tienen un déficit. Sí. Ese déficit es lo que a priori nos impedía de alguna manera asegurar el éxito a medio plazo. Y por otro lado, en el ámbito de la generación de energías renovables, una vez hecha la inversión inicial, pues sí que se producían una serie de beneficios, bien por venta en la red o bien por aprovechamiento de la industria o por el consumo local, pero sí que luego había un excedente de beneficios que podían revertir al ámbito del patrimonio. Y veíamos que ahí es donde está la clave de todo este problema, ¿no? La clave del proyecto está en ese intercambio que permite autogestionar todo el modelo. De manera que planteábamos un modelo en el cual todos los recursos energéticos se gestionaban a partir de una sociedad pública existente ahora mismo, y la posible creación de cooperativas para el consumo, para el district heating o para lo que se fuera a desarrollar. Por otro lado, en el ámbito de patrimonio, pues se propone la creación de una fundación en la cual participe tanto organismos públicos, el Ayuntamiento, Diputación Foral, el Gobierno Vasco, como otros organismos o otras personas, como pueden ser los propios dueños de la familia, en el palacio, la familia Julia, o la población local, pues que también participe, entendiendo que esto es un proyecto común de todo el pueblo, no puede ser una cosa de un único elemento. Entonces, digamos que con esto conseguíamos cerrar ese modelo y creemos que es la única manera en la que a día de hoy pues, esto puede salir adelante. No obstante, vemos que una vez analizados los números, y como comentaba Eduardo, estos números hay que tomarse con toda la precaución del mundo, puesto que están hechos hace 2 años, las cosas han cambiado y entonces pues habrá que actualizarlos, pero de entrada vemos que en el campo de las instalaciones energéticas, con una inversión de algo mayor de 4 millones de euros, esta inversión sería para poner en marcha todas las instalaciones que hemos comentado, ¿vale? En plena actividad y con ellas puestas en marcha tendríamos un excedente, más o menos un 20% de unos 90.000 euros más o menos. Por otro lado, en el ámbito de los bienes culturales, del patrimonio, nos ocurre lo contrario. Pues una vez realizada la inversión inicial, tenemos un déficit que más o menos rondaría los 75.000 euros anuales. Lógicamente esto habría que extrapolarlo a lo largo de varios años y habría que irlo actualizando. Pero bueno, sí que vemos que las dos claves fundamentales de este proyecto, una es conseguir la inversión inicial, muy grande, casi 10 millones de euros, y la segunda es revertir parte de los beneficios de la producción energética al ámbito del patrimonio. Con esas dos claves resueltas, digamos que esto podría funcionar. Claro, esa inversión inicial de 10 millones de euros ahora no hay manera de arreglarla. Ni por parte del Ayuntamiento, ni Diputación, ni Gobierno Vasco, no hay manera de desarrollarlo. Y por lo tanto, que es el objetivo final, pues hay que desgranarlo en varias etapas y en varias fases de desarrollo. Y de ahí que, aunque se analizaran todas las fuentes energéticas de producción, sí que se haya hecho una priorización. Y vemos que, como comentaba Eduardo,
la prioridad es potenciar la energía hidroeléctrica con el salto de agua, ¿no? Que ahora mismo está produciendo, en 2010, 300.000 euros de beneficio de venta a la red. Por lo tanto, los primeros pasos que se están dando es la declaración BIP del Palacio y de la fábrica, para que, una vez estén dentro de ese marco legal de protección, se pueda acceder a la solicitud de ayudas para iniciar la inversión en conservación. Pero, paralelo a eso, se debería crear, en primer lugar, esa fundación que se haga que de alguna manera gestione todo ello. Mientras que el tema energético, en un primer momento, se dejaría en stand-by, puesto que ya el principal motor está en marcha y está gestionado por la Sociedad Pública de San Pedro de Araya, y para ese primer momento pues podría haber. En segundo momento, en función de la inversión que se vaya recaudando, pues se podría plantear varios escenarios para ir instalando paulatinamente esas energías, esas fuentes de energía renovable. Aquí veíamos la posibilidad de que, si no se puede hacer la inversión inicial, pues sea la propia empresa instaladora la que se haga cargo de la ejecución y la explotación durante un número inicial de años, de manera que luego cedan la explotación pasados esos años a coste cero. O bien crear una cooperativa energética por distintos agentes locales que puedan ir abordando las inversiones. Pero en cualquier caso, este planteamiento se tiene que ir matizando con el paso del tiempo, ¿no? En definitiva, lo que queríamos mostrar es un modelo, sobre todo un modelo integrado, en el cual muchas veces la solución no está dentro del propio campo que uno o que unos especialistas pueden estudiar, sino que está en esa interconexión, como antes además se comentaba, entre los distintos ámbitos de trabajo y de especialización. Y es ahí donde, en este caso, lo que a priori nos podrían parecer dos ámbitos totalmente diferenciados, donde de alguna manera, las dos de la mano, pues pueden llegar a elaborarse y a configurarse en un proyecto común que creemos que pudiera llegar a tener éxito y ser autogestión. Bueno, pues muy gracias, todo. Muchas gracias.